Espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano. Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber qué ser. Buenos días, Dios les bendiga. Poderosa oración, amén. Dios me les bendiga a todos a nivel regional, región Caucanas, en el Cauca. Muchas bendiciones para todos esta mañana. Que Dios temprano buscar la presencia de Dios y un regocijo y es una bendición buscar su presencia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, su presencia. Bueno, vamos a darle inicio a la palabra de Dios esta mañana, dándole gracias al Señor. Dice en Mateo 17, 14, 21, Mateo 17, 14, 21. Dice la palabra de Dios: Jesús sana a un muchacho lunático. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, que mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo a Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo acá. Y respondiendo Jesús, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto, que si vuestra fe seréis como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Vamos a orar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Tú eres el que nos guía. Tú eres el que hace que esta palabra, Señor, quede sembrada, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida. Tú eres el que nos guía, tú eres el que nos habla, Señor. Habla primeramente a nosotros, Señor, a tu pueblo, Señor, a una iglesia que tú has levantado, Señor, en el Cauca. Háblanos, Señor, de la gloria, poderoso Dios. Que esta palabra, Señor, es muy importante para nuestra vida, para nuestro ser, para nuestra alma, espíritu, cuerpo. Espíritu Santo, háblanos porque ella es la que nos lleva a ser, Señor, hacedor a la palabra, Señor, esa palabra que es vida. Espíritu Santo, te necesitamos, tú eres nuestra fuerza, nuestra ayuda, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la oración. Espíritu Santo de Dios, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor, este día miércoles, Señor de la gloria, Señor, el jueves, perdón, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Bendecimos tu nombre, así como habla, Señor, que Jesús sana a un endemoniado lunático, Señor. Te damos la gracia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios a tu nombre. Poderoso es tu nombre en toda la tierra. Bueno, como leímos ahora, dice que Jesús sana a un muchacho lunático, ¿cierto? Y el tema que ha preparado es decidido
en la fe. Como siervos de Dios, como iglesia de Dios, nosotros podemos estar decididos en la fe. Amén. Esa fe poderosa que es en el maravilloso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así como lo vemos en esta hora, que Jesús sanó a un muchacho lunático. Dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre. Vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el juego y muchas veces en el agua. El padre de este hijo decide, llegó al gentío y decide, se arrodilló ante nuestro Señor y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Mire, él colocó esa situación a Jesús. Lo que le dijo es que es lunático. Él no dudó en mirar que su hijo era lunático. Y él sabía quién era Jesús. Y mira que de una llegó y se arrodilló. Lo buscó y se arrodilló. Vamos a leer otra vez en el 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, él decidió buscar esa fe. Por eso el tema se llama decididos en la fe. Él decidió mover la fe. Amén. Entonces él de una llegó y al decidir a buscar, al decidir a la fe, primero dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el juego y muchas veces en el agua. Es lo primero que, antes de arrodillarse, ¿qué es lo que vio? Un gentío para poder arrodillarse. ¿Qué decidió él? Él decidió a mover los montes. Amén. Decídete a mover los montes. Decídate a mover las dificultades, porque había mucha gente. A Jesús lo seguía mucha gente. Él delante, él llegó y se arrodilló. Decidió mover los montes. Nosotros como iglesia, como pueblo, hemos de decidir mover los montes. Hay muchas dificultades, hay muchos muros de maldad, muchos muros de opresiones, muchos muros aún en los barrios. Como cristianos hay muchos muros en los barrios, muchos muros como es la brujería, la hechicería, los conjuros. Por eso el enemigo, cuando hay una persona en los barrios que decide mover esa fe, decide levantarse en la madrugada, a orar por su barrio, a orar por las personas de los barrios, créame que el enemigo no va a levantar muros de maldad, porque hay un cristiano que se arrodilla, que busca la fe, que busca la presencia de Dios, a reprender las obras infructuosas de las tinieblas, así como el Señor, así como el papá de una se fue al objetivo: mi hijo es lunático. Así nosotros como siervos de Dios buscamos ese objetivo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces se quiere levantar un vecino, a veces usted se levanta por la mañana y lo primero que uno saluda: vecino, ¿cómo está? Y ese vecino con un candado, el vecino no contesta. Y siempre: vecino, ¿cómo está? Y ese vecino no contesta. Ahí nosotros tenemos que decidir, bueno, ¿qué le pasa al vecino? No, pues aquí de una vamos al objetivo. Nuestra lucha es contra carne y sangre. Y lo que el enemigo quiere es que uno pelee, que uno batalle con la carne y la sangre, con la naturalidad de esa persona. ¿Qué hacemos nosotros? En las oraciones de la mañana nos decidimos a mover los montes y comenzamos a meternos en ese ring que es la pelea, y comenzamos a tarnigar toda indiferencia de esa persona. Créanme que cuando uno decide mover la fe, a mover el obstáculo, el poder de Dios actúa la presencia del Señor. Amén. Entonces decidimos a mover esos montes, esos obstáculos, esos impedimentos. A veces llega uno: hoy no quiero orar. No,
hoy no quiero, hoy bájalo para mañana. No, decídete a mover los montes. Y lo más tremendo es que este señor, aquí hay otra palabra que dice que cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, tuvo reverencia al buscar la presencia de Dios. ¿Y cuál es la reverencia? Que se arrodilló, buscó la presencia de Dios, buscó a nuestro Señor Jesucristo, pedirle esa ayuda, esa presencia de Dios. Ellos estaban viendo al Señor, pero aún no se decidían. Hay personas que ven al Señor, pero no se decidían, porque aquí el 17 dice, respondiendo a veces dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo joder de soportar? Tráemelo acá. ¿Y quiénes eran ellos? Los discípulos. Ellos estaban viendo al Señor, pero aún no se decidían. Hay personas que estamos viendo al Señor, pero aún no se decide. No se decide actuar, porque el Dios nos dio el de actuar. Dice la palabra de Dios que debemos de ser oidores de la palabra, pero hacedor de la palabra. Ahí no podemos olvidarnos de la palabra de Dios. Hay que actuar en los momentos oportunos y declarar. Mire que Jesús le dijo, Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Ellos, pero aún no se decidían. Nosotros debemos de buscar esa presencia de Dios. Amén. Buscar la total autoridad. La total autoridad de la tierra es el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la total autoridad de la tierra en los cristianos? Es nuestro Señor Jesucristo. La autoridad la tiene nuestro Señor Jesucristo y se la ha dado a su pueblo, se le ha dado a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque él mismo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Tú tienes esa autoridad en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, como decía, cuando hay unos obstáculos, uno usa esa autoridad arrodillándonos, teniendo esa reverencia ante Dios, porque muchas veces uno está, bueno, es bueno uno estar de pie, pero muchas veces le hacemos reclamo al Señor de pie, no, de pie. Otra que también pasó cuando en la resurrección, que María se arrodilló, pero Marta le hizo reclamo de pie. No, tenemos que tener reverencia. Este señor aún no andaba en los caminos del Señor, pero él llegó y se arrodilló. Él le hizo, cuando llegaron al rentío, vino a él diciendo que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, padece muchísimo. Yo me acuerdo tanto que cuando como el Señor comenzó a tocarme, yo comencé con una persona, cuando uno está joven, pues algo le faltaba a uno, algo le faltaba a uno. Yo decía, Señor, yo decía, algo me falta. Luego ese día me acuerdo que me sentía como perseguido. Ahora pues digo el reino de las tinieblas, pero el reino de las tinieblas ya me tenía, ya como que me tenía ya en la lista. Yo me sentía perseguido. Yo en ese tiempo ya estaba, gracias a Dios, ya contraído matrimonio. Yo en la casa, al verme perseguido, yo leí un salmo que fue el Salmo 13. Vamos a buscar el Salmo 13, esa experiencia que me sucedió esa vez. Yo me seguía con muchos padecimientos. Entonces, lo primero que llegué, no, pues todavía no era todavía una persona nueva. Lo primero que llegué fue, me postré en la cama y busqué un salmo, el salmo que dice el 13, y comencé, pero arrodillado y leyendo el salmo, haciéndole reclamo al Señor. Y el salmo decía, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Mira, tenía tristeza en mi corazón, aunque era joven, con mucha alegría, con mucho gozo, pero tenía tristeza en mi corazón.
buscaba el gozo en los deleites del mundo, así como están los jóvenes hoy en día, que el diablo los tiene atrapados en ese deleite del mundo. Pero en su corazón había tristeza, en su corazón no había esa llenura, porque el único que llena esos vacíos en el joven, en las personas, en todo el mundo es nuestro Señor Jesucristo. Ese vacío que nosotros fuimos creados con necesidades para buscar a un Dios todopoderoso. Fuimos diseñados para buscarlo a Él. Somos un diseño para buscarlo a Él. Como dice su palabra, que Él nos dijo a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo buscaba esa llenura en otras cosas, en los deleites del mundo. Mira, hay jóvenes que hoy en día están perdidos en la droga, y Dios por su misericordia, hay personas que el Señor las ha sacado. Mira, le dice, mira, hay un plan para ti, el único que te llena es nuestro Señor Jesucristo, el único que llena esos espacios. Y mire, cuántos jóvenes se ven alegres, pero había qué, tristeza en el corazón. Como dice aquí, con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Mira, alumbra mis ojos. Está cautivo, como dice la palabra, del Dios de este siglo, para que la luz de Cristo no resplandezca en vuestros corazones. Mire, enceguecidos. Y ese día decidí arrodillarme a buscar la presencia. Yo todavía no era nacido de nuevo. Y le leí el salmo al Señor, este salmo. De muchas personas están en ceguera, así como uno mantenía, con muchos padecimientos, como dice aquí la Biblia, que él padece muchísimo, que lo tiraba al agua. Estamos en padecimiento, la humanidad está en padecimiento, la humanidad necesita de alguien, necesita de un salvador, necesita de una salvación, un padecimiento. Por eso Dios ha establecido iglesias a nivel regional, nacional y mundial para que esas personas se decidan en la fe, buscar la presencia de Dios. Seguimos leyendo, dice, para que no diga de mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalará. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Mire, yo leí este salmo y le cuento que yo, yo en esos momenticos, para decirle que sentí algo, no le mentiría. Al leer este salmo, que este salmo leí que estaba desesperado, no sabía qué hacer, así como hay jóvenes hoy en día que mantienen desesperados, no saben qué hacer, no buscan una ayuda, no buscan una solución, sino que se mueven en sus propios padecimientos, así como el papá del lunático. Él no sabía qué hacer, pero él decidió mover los montes, él decidió mover las dificultades, él decidió buscar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero lo que tuvo, lo primero fue una característica, que se arrodilló ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Él buscó esa reverencia. Y Dios, al ver que esa reverencia que hizo el Señor actúa en esos momentos, porque decidió a mover los montes. Debemos estar decididos a mover los montes en las dificultades que estemos, en los problemas que estemos. Hemos decidido a decidir a mover esos montes. Pero la característica es arrodillarse, levantando manos santas, sin iras y sin contiendas, levantando y diciendo, Señor, me rindo ante ti. Señor, me rindo ante tu presencia, porque tu palabra dice que el que se enaltece, ¿será qué? Entonces, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humillarnos ante la presencia del Señor con su santo y glorioso Espíritu, a buscar esa presencia de Dios. Y mire que dice y cuando comencé a buscar esa presencia del Señor, perdón, a leer, a arrodillarme ante Él, ese día como a los 8 días nos invitaron
a una iglesia, perdón, a una reunión. Decía mi esposa, ella todavía estaba estudiando y entonces ese día nos invitaron a una reunión de jóvenes que se hacían los sábados en una casa. Yo pensé que iban a de hablar de lo que aqueja a los jóvenes, que era la drogadicción, que eran muchas problemas que tienen los jóvenes. Cuando llegamos allá, que decidí ir allá a la casa, era una iglesia cristiana, una iglesia donde se cantaban, donde alababan al Señor. Cuando uno llega por primera vez, pues uno se siente extraño, ¿cierto? Porque uno es una ovejita que Dios la ha sacado de la garra del diablo, donde el enemigo nos tenía preparados con nuestro diseño, con un diseño de maldad, con un diseño de hacerlo malo para siempre. Pero Dios nos sacó de allá y ahí, por su misericordia de Dios, ahí hemos seguido batallando, porque hay un enemigo que no vino, dice la palabra de Dios, que el ladrón no viene y no a matar, a robar y a destruir, pero Jesucristo nos vino a dar vida y vida en abundancia, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor nos dio esa potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo, y nada os dañará. ¿Y nada qué? Os dañará. Entonces debemos estar siempre en el Evangelio decididos en la fe, porque hay personas que dudan del poder de Dios, de la presencia de Dios, en el nombre maravilloso de Cristo. Dentro por nosotros tenemos que seguir buscando la presencia de Dios. En el versículo 19 dice, viniendo entonces los discípulos, en el mismo Mateo 14, al 17 al 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? Mire, llegaron los discípulos, le dijeron a Jesús aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarles fuera? Porque ellos aún no sabían, ellos dudaban. ¿Cuántos cristianos todavía están dudando en el poder de Dios? ¿Cuántos cristianos aún padecemos dudando en la presencia de Dios y sabemos que tenemos un Dios poderosísimo? Amén. El ejemplo, aquí hay un ejemplo. Al llegar usted a su casa y encontrar otras personas con sus muebles y con todo lo suyo diciendo que es de ellos y qué hace y que de hace muchos años usted lo tiene, ¿qué haría? Yo uso la autoridad. Esos muebles son míos. Así el enemigo quiere colocar desorden en la casa, en la familia. Hemos decidido a tomar esa fe, así no en la fe, a mover obstáculos y decirle al enemigo, y no venía a poner tu desorden, porque Dios nos dio una autoridad, tenemos un Dios poderoso y esa autoridad está cuando nos arrodillamos, nos decidimos a mover los mentes y a echar a ese enemigo fuera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Usted tiene que saber que es suyo, usted tiene que saber que es suyo. Nosotros como cristianos tenemos que saber qué es lo de nosotros, y que lo de nosotros es que tenemos un Dios poderoso, que tenemos una autoridad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice tu palabra, y aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Tenemos que saber qué es de nosotros, lo que le pertenece en Cristo. ¿Y qué es lo que te pertenece en Cristo? La autoridad de Cristo, la autoridad de Dios. Y la decisión es de actuar confiadamente en el Señor. Amén. Actuar confiadamente en el Señor. Debemos de actuar, buscar la presencia de Dios, a decidir, a buscar la presencia de Dios en reverencia, buscando su rostro, arrodillándolo. Amén, arrodillando la presencia de Dios y su palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filo. Él levanta las rodillas endebles, levanta los brazos paralizados cuando nosotros nos arrodillamos, cuando buscamos tu presencia, cuando tenemos esa reverencia, así como lo dijo el papá del hijo lunático: Señor, ten misericordia de mí, mi hijo padece muchísimo y es lunático, porque muchas veces cae en el juego y muchas veces en el agua.
pero no era él que quería tirarse ahí, era el demonio que quería matarlo. Entonces tenemos que tener esa autoridad que no es la persona, sino que aquí el Señor decía, cae en el fuego y muchas veces en el agua. Él ignoraba el poder satánico, pero nosotros como cristianos no ignoramos el poder satánico, sino que lo detectamos. Amén. Y cuando lo detectamos, buscamos esa presencia de Dios y decirle, diablo mentiroso, suelta a mi hijo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te echamos fuera. Echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. En el maravilloso nombre. Y comienza uno a atar, a reprender, a echarse afuera, porque ya sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. A veces cuando uno pasa en las calles, uno se encuentra al lado le pasan sicarios con armas. Y uno en ese momentico, pues ya uno, el Señor nos alumbró nuestros ojos, amén, nuestro entendimiento. Haremos, como también esa película de Superman, y mismo detectaba que era lo que tenía escondido. Así es el cristiano detecta la oscuridad de una y comienza a reprender mentalmente. Entonces uno sabe que en este mundo no estamos solos. Ahí dice la palabra de Dios que hay generaciones muy peligrosas, pero nosotros tenemos el poder de Dios, el llamado de Dios. Sabemos lo que tenemos y tenemos la autoridad en Cristo Jesús. Y esa autoridad se mueve decididos en la fe, decididos a mover los montes, no dudando, porque si uno duda, dice la palabra que es como el viento, amén, como andar en el mar de un lado para el otro. Entonces, tú tienes esa autoridad. La decisión es de actuar confiadamente en el Señor. Claro, lo que tú haces es actuar confiadamente en el Señor. Y entonces, cuando comencé a ir a la iglesia, comencé a ver cosas nuevas, cosas diferentes. Eso me llenaba, comencé a buscar, mi ser se llenó, comencé a sentir una paz, así como nosotros hemos sentido la paz de Cristo que sobrepasa todo el entendimiento, porque uno decidir a mover esa fe. Decídete a mover los montes. Si hay dificultades en tu casa, decídete a mover los montes. No dudes, tú tienes la autoridad en Cristo Jesús de Nazaret. Si hay algo que está perturbando tu casa, comienza a decidir la fe, comienza a buscar la presencia de Dios, comienza a buscar lo que es tuyo. Lo que es tuyo es la autoridad de Cristo. No nos la quita nadie, sino en Cristo. Nosotros no podemos caer en derrota a entregarle lo que el Señor nos entregó a nosotros. Él nos entregó la autoridad. El mismo poder que Jesús actuaba cuando estaba aquí en la tierra, nos la transfirió a su pueblo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esos dones ministeriales, esos dones de poder, esos dones que habla la Biblia, dones de sabiduría, dones de ciencia, todos estos dones el Señor la transfirió a su pueblo. Él llegó y la transfirió al morir en la cruz de Calvario. Por eso el enemigo sabe que lo que tú tienes un arma tremenda que es el poder de Cristo. ¿Cuánto les ha pasado que cuando hay sucesos así uno nombra, en el nombre declara el mover la presencia de Cristo y los enemigos huyen porque los enemigos no soportan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Decídete a mover. No olvides que tienes algo maravilloso que es el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bueno, y seguimos en este tema y dándole gracias al Señor. Bueno, Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra nos lleva lo grande que tú eres en nuestra vida y que seguirás haciendo, Señor. Nos enseña, Señor, a andar decididos en la fe, Señor. Tenemos muchas dificultades. Bueno, en el mundo tendremos aflicciones, pero confía. Yo he vencido al mundo. Confiamos en el Todopoderoso, en el que venció al mundo, Señor, y tú nos has dado eso para nosotros, seguir andando en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, en las iglesias, a nivel local, regional, nacional y mundial, para mostrarle esta salvación a muchas personas que están padeciendo, Señor,
de muchos problemas, de muchas dificultades. Saben que están padeciendo, pero no quieren decidir a llegar a ese evangelio, Señor, pero tú nos has puesto, Señor, a buscar las almas perdidas, Señor, a buscarle este mensaje de salvación, Señor, como se hacen las campañas. Señor, gracias te damos, te bendecimos, desbaratamos toda fuerza del mal, todo lo que quiera poner obstáculos, impedimentos, lo que está diciendo, Señor, que las personas no busquen y la presencia de Dios declaramos, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, tu señorío por siempre y para siempre. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga, que tengan un día hermoso, bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, amén.